De alguna u otra forma, las variables poblacionales que trabajamos en las clases anteriores se relacionan mucho con este tema. De hecho, podría estar un poco inmerso dentro de lo que es la ecología de las poblaciones. O sea, podríamos decir que las variables poblacionales son una parte de la ecología de poblaciones, que es un estudio mucho más amplio, eh, donde se determinan varios factores que tienen que ver con una población, con su ubicación, con los factores que la limitan, con las curvas de tolerancia, pero digamos que eso hace más, mm, o está más encaminado a la parte de la demografía. Nos vamos a centralizar tanto en esto porque, pues, digamos que no es como, no es el nivel ni el avance al que queremos llevar, ni el objeto de estudio, digámoslo así, por el momento. Pero sí podemos decir que la ecología de poblaciones es un tema muy, muy amplio, ¿sí? Y para las personas de pronto que se dedican a la ingeniería ambiental, a todo lo que tiene que ver con esta parte de la demografía, y pues digamos ya hacen un estudio un poco más profundo con respecto a esto. Nosotros no vamos a ir tan al fondo, pero sí vamos a definir algunos aspectos relacionados con este tema. Bueno, lo primero es decir qué es la ecología de poblaciones. Entonces, como se los decía, es un estudio complejo, que tiene mucha utilidad para entender todo lo que ya hablamos antes, que fue las dinámicas poblacionales. Entonces, para entender la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, los flujos migratorios, tanto en migración, que es la llegada, como la emigración, que es la salida de, de individuos, ¿no? Esto con referente a las especies, a las poblaciones que todo el tiempo tienen que ver con los ecosistemas. Entonces, trabaja las curvas logísticas, fórmulas matemáticas relacionadas directamente con la demografía, ¿sí? Esa es el área de estudio, esa es como como les dijera, la ciencia, digámoslo así, dentro de la cual está enmarcada esta ecología de poblaciones, que es la demografía, ¿sí? Ahí la podemos encontrar. Entonces tomamos el apunte de la definición y ya vamos a hablar de tres aspectos importantes dentro de la demografía. Bueno, continuamos. Entonces les decía que con respecto a la ecología de poblaciones, vamos a revisar tres aspectos. Una de las cosas que se tienen presente con respecto a la ecología de poblaciones es el tamaño que tiene la población. Cuando hablamos del tamaño nos referimos entonces al número de organismos que componen la población y esto nos habla de la medida de abundancia. Entonces tenemos poblaciones que son muy pequeñas, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de población hablamos de la misma especie que habita en un determinado lugar. Entonces hay poblaciones pequeñas, hay poblaciones donde tenemos muy pocos miembros de una especie, hay poblaciones grandes, ¿sí? Con respecto a un lugar. Por ejemplo, si uno habla de la población de abejas en un panal, podemos tener una población grande. Si hablamos de pronto de la población de osos, de osos de anteojos que se pueden encontrar en un determinado bosque, esa población podría ser a veces pequeña, ¿no? Y para mantener una población, digamos en el caso, por ejemplo, de este ejemplo que tenemos aquí, que es el puerco del monte, ¿sí? Hablamos de una población de 50 individuos. Dice que para mantener esa población viable a corto plazo, se necesitan 5 kilómetros cuadrados o 2.500 hectáreas, ¿no? Entonces, también es importante tener presente eso. Las poblaciones pueden ser viables, pequeñas o grandes, siempre y cuando tengan el espacio adecuado para desarrollarse.
Yo creo que todos nosotros de pronto hemos escuchado en alguna ocasión cuando hay superpoblación, ya no solamente refiriéndonos a los seres humanos, sino también, por ejemplo, a los animales o a las plantas. Llega un momento en el que se pierde el equilibrio y al perderse el equilibrio, las poblaciones dejan de ser viables o alguna de las poblaciones dejan de ser viables. Por esa razón también se habla de no mover a las especies de sus hábitats, porque eso va a cambiar la cantidad de organismos que componen la población y a veces no nos damos cuenta que entre ellas mismas hay un equilibrio. Hay poblaciones de animales que de pronto a nosotros puede que no nos gusten, mosquitos, zancudos, en fin, y ellos hacen parte de un ecosistema, hacen parte de los procesos alimenticios de otras especies también. Entonces no podemos entrar simplemente a determinar a gusto de nosotros si deberían o no hacer parte de una población. Simplemente es el hecho de que para que una población pueda tener el tamaño adecuado y sobrevivir en un ambiente determinado, se requiere también, primero, el espacio y segundo, que en ese espacio ellos encuentren todo lo que necesitan para poder sobrevivir, ¿cierto? O sea, que en ese espacio haya los nutrientes, que en ese espacio haya agua, que la temperatura sea la adecuada, que la calidad del aire sea la adecuada. Y cuando esto no se presenta, entonces es cuando empezamos a encontrar migraciones de las especies hacia zonas que les proporcionen esas características. Cuando no se encuentran, pues simplemente las poblaciones empiezan a disminuir en su tamaño y la tendencia final será a desaparecer. El segundo aspecto es la densidad, es decir, la cantidad de organismos que podemos encontrar por área. Cantidad de organismos por área, el número de individuos de una especie por unidad de superficie o volumen, ¿cierto? Entonces, también lo acabábamos de mencionar, la densidad poblacional. Entonces nos va a tener presente que en qué tantas especies están viviendo un su- en una superficie determinada. Entonces, si la densidad poblacional es alta, puede que haya escasez de recursos en algún momento. Si la densidad poblacional es baja, puede que el individuo o la población tienda a la extinción. Entonces necesitamos que sea óptima, es decir, que esté en un nivel medio, donde se puedan desarrollar adecuadamente todos los organismos que allí conviven. Ahora, esa densidad poblacional, como bien lo dice acá en la parte inferior, puede estar determinada por factores externos en el ambiente, ¿sí? El clima, las características del lugar, del entorno, el agua, por ejemplo. Muchos seres vivos tienen que ubicarse cerca de los lugares donde encuentran los nutrientes y a veces eso hace que se genere en un solo sitio una gran densidad poblacional. O también que lo contrario, que las condiciones externas de ese ambiente cambien generalmente por la manipulación del ser humano y haga que estos organismos tengan que desplazarse hacia zonas diferentes. Puede variar dentro de un mismo hábitat, de una estación, de un año a otro, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, lo que pasa con las ballenas. Las ballenas generalmente se van a encontrar en zonas de aguas muy frías. ¿Por qué? Porque como ellas tienen su piel, eh, debajo de la piel, perdón, más bien una cantidad de grasa importante, eso lo que va a hacer es protegerlas del frío de esas aguas. Pero entonces, en los momentos de apareamiento, en los momentos de inclusive llegar a la gestación, a la procreación como tal, las ballenas cambian de ambiente. ¿Por qué? Porque ese clima no les es favorable. Entonces hacen todo un proceso de migración y hemos visto que inclusive, por ejemplo, en las costas de Colombia, en las costas del Pacífico, hacen parte de ese proceso y hay una temporada en el año que es cuando es invierno en otros lugares que ellas viajan y llegan para todo este proceso.
Inclusive ahora con lo del calentamiento global y todo eso, se ha perdido un poquito la geolocalización que ellas tienen y este año vimos como una gran cantidad de ballenas murió porque encallaron, porque se desubicaron. Y entonces, como necesitan aguas profundas, se quedaron en una zona costera y quedaron ahí encalladas, ya no pudieron moverse, entonces se murieron como unas 380 ballenas. Entonces, eso hace también que la densidad poblacional cambie por periodos. Entonces, en algunas ocasiones puede haber una gran densidad poblacional en un territorio y al cabo de un tiempo o con el cambio de estación, esa densidad poblacional puede cambiar, puede variar. Y nuevamente, cuando volvemos al mismo ciclo, ellas retornan a su lugar y volvemos a tener una gran densidad poblacional. O sea que hay una densidad poblacional que es variable y otra que es fija, dependiendo de factores externos y casi siempre del ambiente y el clima que haya a nivel local. Ok, aquí tenemos un ejemplo de lo que les estaba hablando, o varios ejemplos de lo que les estaba hablando de la densidad poblacional. Entonces, por ejemplo, la pérdida del hábitat hace que los organismos reduzcan el territorio, que se reduzca el territorio disponible para los jaguares. ¿Y a qué se debe la pérdida de hábitat? Pues generalmente, como les decía hace un rato, a la intervención del ser humano, a la construcción de vías que se dan en zonas montañosas donde vive este tipo de, de ser vivo, y entonces lo que hacen es quitarle su espacio, reducirle su espacio para que el ser humano, pues digamos, tome como el control de ese hábitat que tenía. Al perder eso, pues entonces también se va a perder la densidad poblacional. Dice que un macho necesita entre 50 y 100 kilómetros cuadrados para él solo y para poder cazar y para poder... Ellos se mueven en un espacio muy amplio en el caso de los jaguares. Entonces, uno dice, bueno, 100 kilómetros cuadrados es una distancia amplia, pero ellos necesitan ese espacio, es lo que requieren para poder cazar, para poder desarrollar adecuadamente sus funciones. Entonces, al perder el territorio, pues, ¿qué va a hacer? Que se acerque más a otras poblaciones o que digamos que la población tenga un espacio más estrecho. Sé que las hembras necesitan 25 kilómetros cuadrados para ellas solas, ¿sí? Para poder cazar y para poder, bueno, realizar todas sus funciones. Al disminuir el espacio, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a tener menos disponibilidad, mayor densidad y asimismo va a ser más difícil todo el tema de la cacería, va a ser más difícil todo el tema del desarrollo normal de lo que deberían hacer este tipo de animales. ¿Mm? ¿Es claro entonces a qué nos referimos con densidad poblacional? Sandra Villán, mucho gusto. ¿Estás? ¿O hay alguna inquietud? Bueno, ese es el segundo aspecto a que nos referimos con la ecología de poblaciones. Entonces, como les decía, en primer lugar, el tamaño, ¿sí? Se estudia el tamaño que tiene la población de acuerdo al lugar que habita. En segundo lugar, la densidad poblacional. ¿Cuántos individuos voy a encontrar en un determinado territorio? ¿Sí? Si es amplia la cantidad, si es baja y si es adecuada para ese territorio. Y en tercer lugar, vamos a hablar de los factores de dispersión o los patrones de dispersión. Los patrones de dispersión es la forma como se distribuyen las especies de individuos en una población. ¿Cómo se distribuyen esos individuos de la población? Recuerden que la población está formada por individuos de la misma especie. Y en un momento determinado yo puedo ubicar cómo están distribuidos esos individuos en un lugar. ¿Sí? ¿Cómo están distribuidos? Hay tres patrones de dispersión que se han logrado identificar, tres formas como se ubican los individuos en una población. Entonces ya tomamos el apunte y miramos una a una esas tres formas de distribución
de los organismos. Bueno, el primer patrón de distribución o de dispersión que encontramos en una población es la dispersión uniforme. Cuando hablamos de la dispersión uniforme, entonces todos los individuos de esa población se encuentran espaciados. Aquí podemos ver, ¿cierto? Los espacios. Cada puntico nos va a representar un individuo. Entonces están espaciados de manera más o menos regular, no tiene que ser exactamente, ¿cierto? La misma distancia entre unos y otros, pero sí tienen un patrón más o menos regular. Entonces, algunos ejemplos de este tipo de dispersión uniforme está el de las plantas. Hay plantas que tienen la capacidad de secretar algunas toxinas y eso hace que el crecimiento de otros individuos cerca de ellas no sea posible. Entonces, hay un distanciamiento y ellas ponen la distancia entre los otros individuos para que tengan su espacio, digámoslo así. Defienden como su espacio personal a través de esas, o su espacio personal no, individual, a través de esas toxinas y ese fenómeno se llama alelopatía, ¿sí? Alelopatía, que es donde un individuo inhibe o no permite el crecimiento de otros individuos en la cercanía. En otros casos también podemos hablar de la dispersión uniforme en animales e individuos que establecen y defienden territorios. Casi siempre eso va a ser así. En los seres vivos donde se presente defensa de espacio, defensa de territorio, la dispersión de la población va a ser uniforme. Van a guardar una distancia entre unos y otros. Yo hago una pregunta. Como seres humanos, nosotros tenemos este patrón de dispersión, ¿sí o no? Bueno, María dice que no. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien que esté en desacuerdo? ¿Podríamos o no podríamos tener ese patrón de dispersión uniforme? Ok, Mariana dice que no, Andrés que no. Muy bien. Nosotros como seres humanos somos seres sociables, ¿cierto? No acostumbramos defender territorios individualmente. Sí, a veces se presentan, digamos, situaciones donde hay defensas de territorios, pero nunca es individual. Por lo general, la dispersión de nosotros como seres humanos no se asemeja a esto porque no hay un individuo, ¿cierto? En cada determinado lugar o cada determinado, uno solo no, por lo general no. ¿Sí? Esta dispersión uniforme hace que cada individuo marque su espacio, cada individuo, no por grupos, sino cada individuo marque su espacio. Entonces, no es el tipo de dispersión que nos correspondería a nosotros como seres humanos. Entonces, tomamos el apunte, hacemos por favor el esquema de la dispersión uniforme. Apunte, no sé si faltará alguien. El segundo tipo de dispersión es la dispersión aleatoria. Fíjense que en este caso no tenemos un orden específico, ni tampoco un individuo o unos individuos como ubicados específicamente en una zona. Algunos pueden estar muy cercanos, como podemos ver aquí en la imagen, y otros individuos pueden estar alejados de la totalidad de la población o de donde se encuentra la mayoría de la población. No hay orden, ¿sí? Fíjense que no tenemos un orden. La dispersión es aleatoria justamente es porque es al azar. Cada individuo está donde quiere estar o donde puede estar o donde simplemente se puede desarrollar y ya. ¿Esto qué va a hacer? Que la mayoría de los individuos o cuando se presenta esta dispersión, cuando hay una ubicación particular de los nutrientes. Entonces, los nutrientes están ubicados en un sitio particular y la mayoría de los individuos van a estar lo más cercanos a ese lugar, lo más cercano a ese espacio donde se encuentran los individuos. Mm,
Básicamente, ¿qué ejemplos tenemos? El diente de león y otras plantas que tienen semillas que se dispersan por el viento. Entonces, como son esporas, yo creo que nos hemos dado cuenta. ¿Alguien tiene presente qué es el diente de león? ¿O estoy hablando de algo que es desconocido? ¿Alguien nos puede decir qué es un diente de león? Exacto, es una planta, ujú, cuya flor, el diente de león es una planta. Empecemos por ahí, no es la flor que es la planta, esa es la flor de la planta. La planta como tal se llama diente de león. Y la flor tiene las esporas, la flor tiene las esporas que son las que son llevadas por el viento. Las soplemos nosotros o no, ¿sí o no? El solo hecho de que haya viento hace que, es más, muchas veces uno toma una flor de la planta de diente de león, y no la ha terminado de quitar cuando ya no tiene esporas, porque el mismo viento, si pasa un ventarrón en ese momento, así usted no le haga nada, se desaparece. Esas esporas que son llevadas por el viento van a hacer que se dispersen, ¿cierto? Se dispersen por grandes extensiones, por diferentes lugares. Entonces podemos tener unas especies muy cercanas, ¿sí? Una cantidad de plantas muy cercanas y también otras plantas que van a estar lejanas, van a estar a distancia de estas principales. ¿Por qué? Porque el viento las ha trasladado a otras extensiones y van a germinar en otro sitio. Entonces, algunas de ellas van a estar lejos de donde están, digamos, inicialmente digamos, las plantas iniciales o las semillas que se generaron inicialmente. La idea es que estas plantas van a desarrollarse, van a germinar siempre y cuando pues haya suficiente tierra, agua, nutrientes, luz, bueno, todas las condiciones que se requieren para que éstas se puedan desarrollar. Bueno, ¿qué otro ejemplo creen ustedes que pueda dar para esta distribución aleatoria? Eh, bueno, más o menos. No sé en qué medida los seres humanos, porque sí, obviamente podemos ubicarnos, pero dentro de los seres humanos, fíjense que estamos hablando de los individuos. Entonces, aquí tenemos como cada planta, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, del diente de león. Entonces, tenemos aquí una planta, aquí otra planta, aquí otra planta, pero no hay como una comunidad, ¿cierto? O sea, aquí, por ejemplo, sí podemos encontrar un grupo muy, muy cerrado, pero generalmente los seres humanos no nos ubicamos tan aleatoriamente, o sea, al azar y como caiga, no. ¿Sí? Eso es básicamente cuando yo hablo de aleatorio. Yo digo, la ubicación de estos seres vivos es al azar, como cae. Entonces no es común en los seres humanos, ¿sí? Que la ubicación sea al azar. Ya ahorita miramos que podría ubicarse más en el siguiente grupo de dispersión. Los hongos, muy bien, María, los hongos sí pueden tener ese tipo de dispersión aleatoria. Cuando nosotros miramos en algunos espacios, los hongos se ubican a distancias. Hay otros donde están más cercanos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los hongos que crecen en los árboles, que tienen relación simbiótica con los árboles, entonces ahí sí vamos a encontrar de pronto poblaciones así muy, muy, muy cercanas, pero también podemos encontrar unas que están más separadas de las otras con respecto a este tipo de dispersión. Entonces sí, sí está un poquito más asociada a esta. Bueno, también podemos hablar, bueno, en el caso del moho, que es como un hongo microscópico, generalmente encontramos una dispersión más pegadita, es una dispersión más, no tanto al azar, porque cuando ustedes revisan, por ejemplo, en la formación del moho del pan, esa parte verde está toda en un solo lugar,
¿sí? A veces se da que se generen por punticos, ¿no? Más como de tipo, bueno, tanto como organizado, no. Podríamos pensar que dependiendo de las circunstancias se podría generar una dispersión aleatoria, pero por lo general encontramos esto, una aglomeración en el mismo espacio, ¿sí? Y que se va extendiendo. Bueno, sí, los helechos también, porque se reproducen por esporas. La mayoría de las plantas que se reproducen por esporas van a tener esa dispersión aleatoria. Bueno, ya todos tomamos el apunte, hicimos el esquema, ¿o falta alguien? Bueno, me avisan para entonces continuar con el último tipo de dispersión. Bueno, seguimos entonces con el último tipo de dispersión, que es la dispersión agrupada, ¿sí? Dispersión agrupada. Entonces aquí los individuos van a formar grupos eh, y pues se van a desarrollar así, en esos grupitos y hay una distancia entre un grupo y otro grupo. En esta distribución entonces se pueden presentar con semillas, ¿no? Cuando se dejan caer al suelo las semillas y en ese mismo lugar crece una población. Entonces nos dan algunos ejemplos en el caso de las plantas, como los robles. En animales, pues todos los que viven en grupos, ¿cierto? Todos los animales que generan colonias. En el caso, por ejemplo, de las hormigas, en el caso de las abejas que habitan en grupos, ahí tenemos una dispersión justamente agrupada. Los peces, ¿sí? Los peces generan cardúmenes, entonces ellos andan en montonera, ¿cierto? Una gran cantidad, un grupo grande de peces que andan de un lado para el otro, esos son cardúmenes de peces. También los animales que andan en manadas, los elefantes andan en manadas, los leones andan en manada, ¿sí? Esos que no son por allá solitarios, sino que establecen unos grupos y establecen unas distancias entre un grupo y el otro, ¿sí? Porque ya tienen, digamos, unas características que les permiten desarrollarse dentro de ese espacio única y exclusivamente para ellos. Esta dispersión agrupada se presenta en algunos hábitats desiguales, donde solamente hay algunos lugares adecuados para vivir. Entonces, si solo en una zona de toda la extensión territorial hay recursos, pues los animales se tienen que agrupar, ¿cierto? Los organismos se tienen que agrupar para que puedan disfrutar de esos recursos. Si alguno está lejos de ese recurso, pues se va a morir porque no va a encontrar la alimentación, porque no va a encontrar las condiciones adecuadas para eh, seguir pues ejerciendo sus funciones adecuadamente. Ahora, en esta dispersión nos podemos ubicar nosotros como seres humanos. Exactamente, sí, señores. ¿Por qué razón? Pues porque nosotros estamos en grupos, nuestros grupos no se llaman manadas, se llaman familias, ¿cierto? No se llaman cardúmenes, se llaman familias. Y estamos establecidos en un territorio y estamos separados de otros grupos que son correspondientes a otras familias. Obviamente habitamos en un territorio, pero cada familia tiene su espacio, que es lo que denominamos nuestra casa, ¿cierto? Entonces, ese espacio donde están los recursos, donde están lo que necesitamos, donde es nuestro espacio familiar. Obviamente puede haber un individuo de esa familia que esté en otro espacio, ¿cierto? Que de pronto, fijémonos aquí, miren, aquí tenemos un grupo y aquí hay uno que está un poquito alejado, no está del todo ahí metido en ese grupo, pero de todas maneras sigue siendo parte de la misma familia, sigue siendo parte del mismo grupo, sigue siendo parte entre de las especies de una misma manada. Entonces, nosotros como seres humanos presentamos dispersión agrupada. A veces uno podría pensar que dentro de esos grupos también hay un orden, ¿cierto? Si hablamos de un barrio, de una casa, de una cuadra, a determinada distancia hay un grupo.
¿cierto? A determinada distancia hay un grupo. Entonces, puede haber una dispersión, una mezcla entre la dispersión uniforme y la dispersión agrupada. Pero entonces es una dispersión agrupada de manera uniforme, ¿sí? Agrupada de manera uniforme. ¿Mm? No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a esta parte de la ecología de poblaciones. Ok, entonces retomo nuevamente un pequeño repaso. Iniciamos con tamaño de la población, seguimos con la densidad de la población y por último hablamos con las formas de dispersión que puede presentar esa población, que son tres. Entonces, dispersión uniforme, dispersión aleatoria y dispersión agrupada. Bueno, eso era lo que estaba programado para nuestra clase del día de hoy. Y nos encontramos nuevamente entonces en micro la próxima semana, que ya es nuestra clase final, formal. Bueno, chicos, entonces que tengan excelente resto de día, que descansen. Nos vemos mañana para finalizar el pre-ICFES con los grupos 5 a 8, con los 1 a 4 ya terminamos y que tengan excelente fin de semana. Aprovechen para poner al día todas sus cosas. Bueno, Dios los bendiga. Chao. Chao, Sofi. Chao a todos.